Bienvenidas y bienvenidos a los Juegos de Liderazgo. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí estamos en un capítulo más de los Juegos de Liderazgo. Hoy tenemos una invitada súper especial y quiero presentárselas. Ella es Ana Gabriel Zúñiga Ponte, que es la directora ejecutiva de Cívica, que es la catalizadora de procesos colaborativos y democráticos. Y algo súper chiva, que por eso ella está invitada hoy aquí en los Juegos de Liderazgo, es porque ella fue viceministra de la presidencia del 2014 al 2018. Pero bueno, ya hablaremos un poco más adelante de esto. Por el momento, me gustaría darte la bienvenida. Gracias, Jorge. Me emociona muchísimo tener este espacio de conversación, todo lo que sea, seguir como potenciando la discusión de cómo fortalecer las conversaciones, los liderazgos y los espacios de quienes toman decisiones o inciden en lo público. A mí me genera mucha fascinación, así que gracias por la invitación, me emociona muchísimo. Muchas gracias a vos por estar acá, porque yo sé que tenés una agenda súper apretada. Más bien, bueno, ahora me estabas comentando, ¿verdad? Que estabas con otras cosas y por dicha, Di, te agradezco mucho que saques el ratito para conversar y estar acá. Y bueno, como siempre, iniciamos en este podcast, algo súper importante que destacamos es esas apuestas que hace la persona en un proceso de liderazgo, en un proyecto, en una acción, incluso una política pública, yéndonos mucho a la parte de administración pública o gestión, pero me gustaría que comentes un poco acerca de cuáles han sido como los hitos o esos momentos más impactantes de tu carrera hasta el momento. Sí. Y esto que decís a mí me parece súper potente realmente porque tiene muchísimo que ver con digamos, con tomar decisiones, es decir, en los asuntos públicos y en general en la vida, ¿verdad? Pero siempre tenemos que estar tomando decisiones y la toma de decisiones pasa también por plantear o decidir o identificar a dónde están tus accionables y puedes planificar y puedes prever muchos escenarios, pero al final del día esas son apuestas, ¿no? Es decir, son apuestas políticas, apuestas estratégicas. Y yo quisiera, pues, comentar tal vez tres de los grandes temas que además fueron las grandes agendas que en mi experiencia cuando fui viceministra sucedieron y los quiero traer porque fueron precisamente como esas decisiones muy complejas que me correspondió tomar. Y la primera tiene que ver con cuando nos correspondió el viceministerio de la presidencia se reconocía como viceministerio de diálogo ciudadano, ¿verdad? O sea, se crea como esta mirada de que fuera un viceministerio de diálogo ciudadano enfocado en precisamente atender los conflictos y las disconformidades de la sociedad civil con asuntos del gobierno. Cuando nosotros lo asumimos, en ese momento, realmente la apuesta de la institucionalidad, de quienes ya tenían más tiempo en la institucionalidad, no era en el diálogo. Las funcionarias y funcionarios públicos le tenían mucho temor a la sociedad civil. Entonces, eso generaba que tal vez había una reticencia en que el diálogo y el encuentro y salir a la calle y dar la cara y generar el espacio de conversación no iba a tener éxito. Y sobre todo, porque a nosotros, me acuerdo que de chota cariño nos decían el Comando Lonchera porque éramos un equipo muy joven, pero era un equipo muy joven con la convicción de que las cosas en lo público se podían hacer de un lugar diferente y lo hicimos. Y la apuesta era salir donde la gente y donde usualmente la institución no le abría la puerta a la ciudadanía, nosotras salíamos y dábamos la cara. Nosotras sentábamos en la mesa a los actores en conflicto y eso trajo un impacto que fue la reducción de manera histórica, según el Estado de la Nación, de la conflictividad social desde el año 92. O sea, fuimos la administración en ese momento en la que yo era parte, la administración Solís Rivera, la administración con los índices de conflictividad más bajos desde el 92. Y eso se logró apostando una manera distinta de hacer las cosas, ¿verdad? El otro gran tema que tiene que ver precisamente con Estado abierto, porque nosotras fuimos el primer país del mundo con estándares de la OCDE, de ya no solo hablar de gobierno abierto, que era esta agenda de más transparencia, más rendición de cuentas y más participación ciudadana con la gente, pero que históricamente se había visto como un esfuerzo muy del Ejecutivo. Nosotras quisimos dar un paso adelante y lo que planteamos es que ese esfuerzo no podía ser solo del Ejecutivo y que se requería también a los otros poderes del Estado, ¿no? El legislativo, el judicial, inclusive el Tribunal Supremo de Elecciones y Gobiernos Locales. Y de nuevo, cuando todo el mundo decía que eso iba a ser una locura y que no se iba a lograr avanzar o consolidar algo así, creamos digamos, una estrategia con mirada de Estado abierto, con compromisos puntuales de los otros poderes. Posteriormente, con el cambio de administración, y ya van dos administraciones que han cambiado desde nosotras,
se ha sostenido la agenda precisamente por incorporar gobiernos locales y al Poder Judicial. Y lo otro es que el impacto de esa apuesta que hicimos no fue una cosa que generó una incidencia solo a lo nacional, sino que nos hemos dado cuenta que a nivel internacional tuvo un impacto. Y 10 años después de esa apuesta, Costa Rica fue la sede del primer Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza de la Red Académica de Gobierno Abierto. Entonces creo que esas son las apuestas, pero creo que la que fue la más, digamos, valiente y compleja y que también tuvo muchas personas detractoras fue la co-creación del Mecanismo General de Consulta Indígena, porque nadie tenía la fe de que en un periodo como en el que nos habíamos planteado íbamos a poder colocar en un mismo lugar y poner de acuerdo a 24 territorios indígenas y que los íbamos a poder visitar y crear y co-crear y construir un modelo que se le llama la consulta de la consulta, que era no simplemente el gobierno crear un protocolo de consulta, sino que lo co-creamos con los pueblos indígenas. Y esto se valió el reconocimiento de Naciones Unidas, del Alto Comisionado, de que fuimos igual la primera experiencia latinoamericana en hacer consulta de la consulta. Y ahí está, el mecanismo está vigente, la sala constitucional valida el resultado del mecanismo y se invita a los otros poderes a replicarlo. Con esto lo que quiero decir es que siempre cuando tenemos que tomar decisiones va a haber alguien que está a favor y va a haber alguien que está en contra. Siempre va a haber un grupo de personas que no va a estar de acuerdo, que no se van a sentir beneficiadas de esa decisión, pero también pasa por quienes tomamos decisiones o lideran procesos o tienen que articular proyectos que hay que decidir hacia dónde creemos que hay el impacto más efectivo y la razón de ser de una política pública, de un proyecto o de una apuesta. Entonces yo marcaría estos tres grandes hitos que me marcaron la vida para siempre, que me enseñaron muchísimo y que me han hecho la persona que soy ahora y es una de también las inspiraciones por la que yo doy el paso al frente, ¿verdad? Junto con mi hermana y otro colega en Fundar Cívica, ¿no? Como necesitamos más espacios así y traer lo mejor de todos los mundos, el digital, la participación ciudadana en presencial, lo análogo, lo histórico, pero también lo innovador para contribuir a tomar mejores decisiones en colectivo. Y sin duda, siempre vamos a tener miedo cuando tomamos la decisión, ¿no? Siempre y siempre van a haber detractores y detractoras, pero también, y con esto quiero cerrar esta pregunta que me haces, nunca vamos a tener todas las condiciones perfectas para hacer algo. Y ese es tal vez el gran aprendizaje que además me lo enseñó un docente de la Universidad de Costa Rica, quien ahora además es el director del Laboratorio de Innovación del InnovaApp, Jorge Umaña, que colaboraba con nosotros y lideraba la agenda de datos abiertos. Y cuando decidimos avanzar con la agenda, dijimos, bueno, no tenemos todas las condiciones, no tenemos todos los recursos, pero nunca van a estar todas las condiciones y todos los recursos. Entonces, avanzamos con lo que tenemos y eso poco a poco va abriendo los espacios para que las condiciones se vayan generando. Wow. Bueno, en estos minutitos me has contado un montón de cosas que, bueno, obviamente requieren mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha disciplina, pero también, bueno, como ya lo mencionaste, estas apuestas, ¿verdad? Por una idea en la que se cree y que sabe que dar frutos, aunque hayan personas detractoras o no se tengan todas las posibilidades sobre la mesa. Algo que a mí me gusta destacar mucho es que a veces no se ocupa nada para comenzar, pero sí es importante que tengas la motivación para poder mantenerte constante durante todo el proceso. Ana Gabriel, ahorita mencionaste algo súper importante que fue sobre cívica, que digamos, toda esta trayectoria, todo esto que ahorita me comentaste, nos comentaste, fundaste Cívica en conjunto con tu hermana y otro colega. ¿Podrías decir que esto nació como algo relacionado con toda la experiencia anterior o fue algo por aparte? Totalmente viene, es una acumulación de experiencias anteriores, ¿no? Como después de haber estado en lo público, bueno, en realidad, y antes de estar en lo público, yo había estado en sociedad civil, o sea, estuve en sociedad civil como activista, luego fui asesora legislativa, luego fui jerarca de gobierno, luego volví a sociedad civil, pero ahora de una ONG, ¿verdad? Como tratando de articular proyectos y programas para fortalecer el trabajo de las organizaciones en América Latina, y luego regreso como al mundo de la consultoría y desde ahí la idea y el gran vacío que identificábamos es hacen falta más iniciativas que acompañen estratégicamente a gobiernos y también que potencien el trabajo de organizaciones y empresas con mirada colaborativa, con soluciones de los grandes problemas públicos, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a procesar la idea, se suma además la experiencia que mi hermana ya acumula también de hace años atrás, que tiene que ver con su experiencia profesional previa, que también además ella fue activista del movimiento estudiantil en su momento,
como, ok, traigamos también la experiencia de lo digital. Ella es diseñadora cívica, ella se especializa en experiencia de usuarios y usuarias, entonces tiene una habilidad enorme de traer el sentir humano a lo digital. Y entonces, junto con mi otro colega Darío, que además él es exregidor, suplente en Acosta, ¿verdad? Y que también fue activista del movimiento estudiantil, es como, ok, traigamos todas estas cosas y tratemos de proponer una nueva manera de acercarnos y de construir lo público y lo social, ¿no? Como recuperando el poder de las metodologías colaborativas, pero con un toque más innovador, donde lo digital ha tenido un avance interesante y también influir e incidir en lo digital, pero no quitando lo humano y no dejando de poner a las personas en el centro. Entonces, nuestra apuesta por eso es catalizar la forma colaborativa y democrática de hacer las cosas en contextos latinoamericanos y globales donde encontrarnos se está viendo como algo más difícil cada vez, donde pensar distinto es tachado como algo que fuera imposible de conciliar y donde lo diverso y lo diferente asusta. Y la polarización también se ve como algo muy denso, pero también como algo negativo. Y nosotras queremos ir transformando eso, encontrando la fascinación de lo improbable de encontrar actores que usualmente están en oposiciones contrarias, pero que tal vez podamos tener algo en común, porque posiblemente en nuestros contextos actuales climáticos, económicos, sociales y políticos y digitales, solo así podríamos como avanzar hacia mejores, digamos, contextos y condiciones, ¿no? Claro, más bien aquí me parece algo muy bonito, muy provechoso y muy innovador la parte de que, bueno, ustedes lo hacen de una manera de trabajo en equipo, ¿verdad? Que algo que también desde administración pública lo vemos mucho, que es que y el trabajo individual sí te puede permitir hacer grandes cosas, pero si lo haces en equipo es mucho más completo, digamos, veámoslo como algo ya muy virtuoso de esa manera. Ese trabajo en equipo, nos referimos a esto. Ahorita tal vez me gustaría mencionarte que cuando estuviste como viceministra, ¿cuál fue el principal reto o lo que más te puso a pensar que había que hacer un cambio? Creo que cuando yo asumo y además como que me dan esta enorme responsabilidad de ser la primera jerarca de diálogo ciudadano en la presidencia, porque nunca había existido esa figura, además ser mujer y ser joven, creo que la apuesta era sin duda hacer las cosas diferentes. Es decir, los contenidos programáticos de la política pública en la mayoría de los casos terminan siendo muy similares. El contenido es valiosísimo e importante. Pero si la forma en la que tratamos de implementar o crear ese contenido no es colaborativa, no es abierta, no es transparente y no es participativa, no va a tener legitimidad y posiblemente no le cambie la vida a nadie. Porque muy diferente es tener a gente que todos los días trabaja en la institucionalidad o a técnicos con datos muy claros y muy contundentes y evidencia, pero si esa evidencia está creada desde la realidad del escritorio de la institucionalidad y no desde la realidad de las personas a las que se les quiere impactar con la política pública, posiblemente no iba a haber ninguna transformación. Entonces, cuando asumimos la claridad era hacer esto distinto. Vamos a hacer lo público desde un lugar diferente, ¿verdad? Desde un lugar cercano a la gente, donde al final se honre algo tan básico como que el salario y los insumos con los que se trabaja en la institucionalidad pública se pagan de los impuestos que paga la gente de su bolsillo día con día. Entonces, lo que queríamos era honrar eso, es decir, al final, y en Costa Rica en particular, nosotras tenemos un mandato constitucional cuando en el 2003 se reformó el artículo 9 de la Constitución Política que le daba el mismo espacio de influencia al pueblo que a los poderes del Estado. Entonces, si el pueblo, la ciudadanía, no tiene, digamos, esas condiciones de incidir, nunca va a haber efectivo ese derecho constitucional o ese mandato constitucional. Entonces, tal vez desde ese lugar de la convicción de que la única manera de transformar, digamos, la capacidad de influencia y de transformación de una política pública es cambiar la manera en la que se crea, en que se diseña y se implementa la política pública. Sí, ahí tal vez en esos momentos, o incluso ahorita como directora ejecutiva de Cívica, ¿te has topado con alguien que te ha dicho comentarios negativos o comentarios, o con esos proyectos, tal vez que desarrollaste como viceministro en otras posiciones jerárquicas, algún comentario negativo o algo que tal vez te haya dicho como, no, no, esto no va a servir ahorita, esto no es funcional ahorita, esto está muy adelante y todavía tenemos que mejorar otras cosas? Si fue el caso, aparte de que lo comentes un poco, si lo crees si lo consideras viable, también que comentes cómo lo afrontabas, que eso creo que es algo importante y la persona que escuche esto yo sé que le va a servir mucho.
Bueno, lo primero es que todo el tiempo nuestro abordaje era, digamos, criticado a lo interno y a lo externo, porque naturalmente también yo creo que hay una razón generacional en la apuesta que tuvo en ese momento el equipo y en la apuesta que tiene ahora el equipo de Cívica, que igual todas somos personas jóvenes, ¿verdad? De 35 o menos. Y entonces creo que la manera distinta de ver el mundo y de cómo queremos crear ese mundo, ¿no? Y esa manera de tomar decisiones. Y hubo muchos obstáculos, muchísimos, desde temas de recursos, pero también desde gente tratando de desinflar el esfuerzo y además en política y en lo público con mucha más dureza porque todo es público, literalmente, ¿verdad? Entonces también hay situaciones donde con tal de traer abajo el impacto que puede tener un proyecto, también se hacen ataques al cuerpo personales, sobre todo cuando sos mujer en política, eso sucede. Creo que sin duda alguna, digamos, la primera gran respuesta que yo te voy a dar es el equipo. Y ahora vos lo mencionabas. Si yo no hubiera tenido el equipo que tuve y si no hubiera tenido el privilegio de acompañarme de quien me acompañé, posiblemente no hubiera resistido lo que tuvimos que resistir. Y también porque por cada desafío u obstáculo nuevo que surgía, había un cerebro en el equipo que era capaz de crear una potencial solución. Y en colectivo íbamos buscando esas posibilidades. Lo otro es que cuando estás haciendo política pública, ¿verdad? Es muy importante que siempre tengas una contraparte de sociedad civil que le va a garantizar sostenibilidad a esa política pública. Y cada proyecto que hacíamos desde el Viceministerio de Diálogo tenía ese componente, por la naturaleza del viceministerio, por supuesto. Pero si nos ponemos a pensar, todas las áreas de la política pública tienen una contraparte social, una contraparte de ciudadanía que se beneficia o afecta de esas decisiones. Entonces, eso nos permitía que más allá de la intencionalidad de un equipo que tenía la convicción, ya habíamos construido, digamos, una narrativa, una estrategia, un interés común con sociedad civil que ellos sostenían también por su parte esas agendas o esas iniciativas. Entonces, creo que también el otro gran componente es que al apostar a hacer las cosas distintas, tenés un grupo de personas dispuestas a sostener el esfuerzo, porque es de ellas también. Entonces, creo que es muy importante como siempre acompañarse de un equipo en la medida de lo posible o saber si acompañar de actores en los que tal vez no coincidís en todo, pero tienen una agenda común, un horizonte común que son capaces de defender en colectivo. Entonces, creo que esas son como las formas en las que agenciamos lo que sucedió y dando crédito específico con nombre y apellidos. Nada de lo que yo hice hubiera sido posible en ese momento sin dos personas que tenían la convicción como superiores y jefaturas en ese momento, que eran el presidente de la República, don Luis Guillermo, y el ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro. O sea, sin que ellos, o sea, sin ellos apostando a que eso era el camino correcto, posiblemente las cosas no hubieran sucedido con el éxito, digamos, o por lo menos con el resultado que se obtuvo, ¿verdad? Entonces creo que también es como un componente de posibilidades y aprovechar las oportunidades, digamos, si tenés esa posibilidad de que si no sos vos la jefatura máxima del espacio, de la cartera o de la institución, contar con el apoyo de alguien que sí tenga la capacidad de tomar la decisión y de acompañarte es muy importante también. No, súper bien. Y creo que, bueno, algo importante que mencionaste ahí, bueno, antes de continuar, para las personas que tal vez están escuchando este podcast y tal vez no están muy familiarizadas con el tema de, tal vez términos un poco más técnicos como políticas públicas, en resumen, una política pública es una acción desarrollada por un gobierno con el objetivo de satisfacer una necesidad de la sociedad. Igualmente, bueno, Ana Gabriela es experta en eso, entonces, si gusta, lo puede, ampliar mucho más, ¿verdad? Pero tal vez algo aquí, ahorita ya para retomando lo que estábamos conversando. Creo que algo importante es que también dijiste que, bueno, el equipo de trabajo, obviamente con las personas capaces y que tenés total confianza, pero también la otra parte que es que aunque hayan personas que tal vez no piensen igual a vos, no hay que tomárselo personal, tal vez podemos lo ver de esa manera, sino que tal vez hay intereses, en este caso organizaciones públicas o tal vez de otros sectores, que tal vez lo ven de manera diferente por su forma de actuar. Pero ahí viene otra pregunta importante. Si vos crees que es necesario que todos estén en la misma línea o puedes ir actuando desde tu área solamente y ahí poco a poco se va distribuyendo. ¿Cuál para vos es la mejor forma de ir mejorando este espacio y también desarrollando alguna idea específica? Bueno, devolviéndome a lo de las políticas públicas, Sí, sí, como bien decía es cierto. Jorge, la política pública, imaginémonos como un proyecto, como una línea, un mandato que viene desde el Poder Ejecutivo, desde los gobiernos, para que puedan tener presupuesto y personas y prioridades que
permitan hacer cosas que beneficien a la gente. Entonces, por ejemplo, la política pública de niñez y adolescencia. ¿Cómo logramos garantizar que las niñeces y las adolescencias puedan crecer de manera saludable, que tengan acceso a la educación, etcétera, ¿verdad? Como, ¿cómo articulas a la institucionalidad, a las instituciones, a las personas y la plata para que suceda un cambio que queremos en beneficio de la gente? Eso puede ser un resumen de lo que es una política pública para quienes no se identifican con la jerga, como bien decía Jorge. Yo creo, y me devuelvo a lo que les planteaba ahora, es que nunca vas a tener todas las condiciones, pero siempre va a haber alguien o alguienes o algo de lo que te puedes aferrar para avanzar. Entonces, por ejemplo, muy posiblemente cuando empezamos con todo el proceso de Estado abierto, ¿verdad? Que tiene que ver con todo esto de transparencia, rendición de cuentas y participación, no era como que yo tenía a todos los magistrados sentados en la mesa empujando, pero tenía a la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia, al magistrado Román en ese momento, que en paz descanse, ¿verdad? Y a su equipo que dijeron, uy, sí, esto nos gusta. Y en ese momento todo fue escalando a tal nivel que la presidenta en ese momento, doña Sarela Villanueva, dijo, vamos a hablar de la Agenda de Justicia Abierta y nos sumamos a los esfuerzos del Ejecutivo. De ahí en fuera, lo demás se fue generando y fue sucediendo y no teníamos todas las condiciones ni todos los saberes, pero la agenda creció tanto que ahora hay más desarrollo académico, más tesis hablando sobre esto, más proyectos influenciando la agenda, más organizaciones de sociedad civil demandando transparencia, se volvió a potenciar el rol, digamos, del periodismo y el periodismo independiente y el periodismo de datos para hacer investigación y fiscalización basada en evidencia, en temas de corrupción, etcétera. Y son cosas que fueron surgiendo conforme una iba buscando actores, elementos, personas y recursos. Lo que quiero decir con esto es que nunca vas a tener a todo el mundo 100% alineado con vos. Y lo siguiente es, qué dicha que no va a estar todo el mundo 100% alineado con vos o con tu equipo o con lo que vos estás procesando. Un ejemplo de esto es la Comisión de Datos Abiertos o la Comisión de Gobierno Abierto. Esa comisión la conformábamos gente de instituciones, gente de la UCAEP, particularmente de la Cámara de Tecnologías de la Información, y gente de la academia, de las universidades públicas. Y nunca estábamos todos de acuerdo, nunca. Pero eso hacía que el proceso fuera rico y que fuera sostenible y viable, porque en medio de las diferencias, así nos tomaran negociaciones muy complicadas y muy largas, siempre vamos a encontrar el punto común que nos iba a permitir salir adelante. Entonces, esto es muy importante porque en cualquier espacio colectivo siempre van a haber diferencias. Hay que abrazar la diferencia y hay que abrazar el conflicto como un recurso. El conflicto en sí mismo es un recurso, porque hay un nudo y, ese nudo es un recurso en sí mismo, porque desenredarlo nos va a traer un resultado positivo a cuando estaba todo hecho un nudo. Entonces, creo que aquí, Jorge, es perderle el miedo a la diferencia y el derecho a disentir. Hay que abrazar el derecho a disentir, pero también potenciar las diferencias a que algún día lleguemos a un punto común que nos permita resolver problemas sociales o públicos o de un colectivo. No, súper bien. Ahorita que mencionas, bueno, sobre todas estas personas que se sentaban a negociar, porque obviamente incluyéndote, ¿verdad? Y a tu equipo, desde ahí, desde tu experiencia, ¿qué es lo más delicado de tratar en ese tipo de negociaciones y qué fue lo más difícil de negociar? Bueno, si se puede conversar, porque supongo que también hay información Claro. confidencial. No, no, obviamente. No, creo que cuando estábamos negociando el decreto de acceso a la información, porque Ok. obviamente siempre hay perspectivas muy complejas y fue tal vez de las negociaciones más duras que me tocó asumir, en términos de haber llegado a un acuerdo entre actores, digamos, que estaban de alguna manera en igualdad de condiciones, ¿verdad? Em, y creo que, sí, fue muy complejo, pero al final logramos tener un decreto de acceso a la información. Y solo eso ya es como, digamos, un legado importante que está en una norma que aunque no tiene fuerza de ley, existe y es una herramienta que se puede utilizar y que se puede exigir y que además está fundamentada en jurisprudencia y en resoluciones de la Sala Constitucional. Pero también hay procesos y también hay que saber que hay procesos que tal vez nunca se solucionen mientras uno está al frente de los procesos y que uno tiene que hacer lo mejor que puede con lo que tiene. Y aquí voy a comentar el que fue tal vez el proceso más importante para mí porque me marcó la vida para siempre, que fue la negociación del conflicto de tierras en Salitre, entre personas indígenas y personas no indígenas. Había mucha violencia en el medio,
yo tenía una clara convicción de la defensa de los derechos humanos de todas las personas en el conflicto, pero esencialmente de los derechos a las tierras, territorios y recursos de las personas indígenas, porque desde muchos años, décadas atrás, la normativa que les resguarda no había sido protegida, ni resguardada, ni garantizada, ni cumplida en Costa Rica. Y había un grupo de personas no indígenas que ejercían la violencia para hacer valer, digamos, sus intenciones de tener tierra, territorio y recursos. Entonces comento esto porque aunque logramos de alguna manera que se pacificara la situación, en algún punto yo tuve que salir de la negociación, o sea, yo tuve que salir de ser la representante de gobierno en el tema porque ya mi perfil, mi rol, yo como persona negociadora o mediadora o lo que fuera del conflicto se había agotado. Y en nuestra administración, aunque logramos, como digo, agenciar la situación y procurar cumplir las medidas cautelares de la Corte Interamericana y tal, lamentablemente la administración siguiente, el enfoque, el abordaje, etcétera, no fue el mismo y eso implicó que, por ejemplo, en ese periodo murieran 2 personas indígenas a manos de estos conflictos. Entonces, lo menciono porque también en procesos donde vos haces una apuesta, el resultado puede no ser el que vos querés y no siempre, y sobre todo en decisiones de lo público, no siempre el resultado es el deseable. Y a veces los procesos son muy largos, ¿verdad? Yo estuve 4 años en ese proceso, incluso me salí como la persona que lo mediaba en lo público, pero seguía articulando soluciones desde el Ejecutivo y nunca lo vimos 100% resuelto, ¿verdad? Y tuvo que esperar la siguiente administración que pudieron avanzar con el plan de tierras y territorios y recursos que iniciamos en este gobierno, pero que le pudieron dar fondos y dinero hasta el siguiente y hasta este tercero ya digamos, se pudieron ejecutar esos fondos. Entonces, lo menciono porque también el arte de entender que no lo vas a poder resolver todo, pero que tenés que tratar en la medida de lo posible de que mientras vos estás al frente, estás sumando un paso más para la solución definitiva del problema. Entonces, creo que eso también es el arte de liderar y entender que también te toca hacerte a un lado, que no siempre vas a lograr el resultado en el tiempo que esperas y que no siempre vas a lograr el resultado, punto, ¿verdad? Y creo que esos son partes como de los grandes aprendizajes de la vida y de la Sí. política y de lo público. Sí, no, Ana Gabriela, eso que mencionas, bueno, súper, un tema bastante delicado, bastante fuerte también, porque sé que supongo que afrontarlo, no supongo, más bien entiendo que con lo que me comentas que afrontarlo no es nada fácil. Y más bien aquí quiero que tal vez esto creo que le va a servir mucho, bueno, a cualquier persona, pero principalmente a las personas ahorita, estudiantes que estén estudiando administración pública, administración de comercio exterior, o cualquier otra persona que esté estudiando alguna carrera o está en algún proceso formativo. ¿Cómo afrontas cuando las cosas no salen bien? ¿Cómo es que lo afrontas? O sea, ¿qué consejo le podrías dar a alguien en ese sentido? Porque a veces eso puede desinflar mucho a la persona, la desanima, sentís que no está bien algo y te puede poner ansioso o ansioso, no sé. A una persona le puede pasar muchas cosas por ese tipo de situaciones. ¿Cómo se puede actuar en eso? Bueno, yo creo que no hay una receta porque depende cómo cada quien nos gusta agenciar cuando estamos conflictuadas, pero lo primero es la compañía, el acompañamiento, el equipo. O sea, eso lo voy a decir una y otra vez, equipo, equipo, equipo. Porque cuando te desinflas, siempre va a haber alguien con una buena idea o con un brazo, un hombro o un abrazo necesario. Lo segundo es que, como buena millennial, nosotras creo generacionalmente creemos en que no hay que desconocer la emocionalidad que hay detrás de ser una persona en un espacio de liderazgo. Entonces, si te sentís frustrado, abraza la frustración. Si quieres llorar, llora. Si querés estar triste, está triste. O sea, hay que permitirse, ¿no? Navegar esas emociones, pero creo que también hay que aprender a darse como un espacio en la medida de lo posible, porque dependiendo también del tema de que se trate, a veces no tenés esa posibilidad, pero si hay posibilidad de darse como espacios para tomar una pausa y hacer una breve retrospectiva de lo que está pasando y repensarlo y valorar de quién te puedes ayudar, y ahí viene mi tercer consejo, dejarse acompañar y dejarse apoyar de otras personas que pueden tener una mejor idea, un mejor abordaje o que te pueden ayudar a navegar ese momento de fracaso o frustración, ¿verdad? Entonces, sí, creo que lo plantearía ahí y siempre ayuda, sobre todo en mi caso, que me gusta lo social y lo político y siempre como que hay la mirada de alguien que se va a beneficiar de lo que yo estoy tratando de contribuir, es siempre poner la mirada en el gran objetivo.
porque a veces lo que nos desinfla es algo que nos lo tomamos muy personal. Pero también hay que entender que tal vez es porque estamos tal vez como muy apegadas a una solución que pensamos que iba a ser la gran solución y no lo era. Pero entonces hay que hacer un poco de volver para atrás y decir, bueno, un momento, estoy de acuerdo, dispuesta a dejar ir esto porque hay un gran objetivo atrás de esto y vamos a buscar una nueva manera de abordarlo. Claro. Bueno, con esa parte creo que, bueno, ya ahí ya la persona que estés, a vos que estás escuchando esto del otro lado, ya te quedan algunas ideas y creo que también estoy de acuerdo con la parte de que siempre contar con amigos, personas de confianza, familia, el equipo de trabajo, cuando le tenés mucha confianza, ayuda mucho a entender qué está sucediendo, a hacer ese proceso de introspección, entenderse, porque yo creo que lo más importante para poder afrontar alguna situación delicada es entenderlo. Primero es entenderlo y después solucionarlo de la manera que se pueda. Tal vez con esto, eh, un tip que le puedas dar también a las personas de cómo generar confianza en su equipo de trabajo. ¿Cómo lo has logrado vos, tanto con personas de diferentes sectores como con tu equipo de trabajo ahorita en Cívica? Sí, bueno, vamos a ver. Lo primero es siempre, digamos, voy a contar un poco cómo ha sido Claro, esta claro, claro. experiencia y cómo se agencia. Yo procuro siempre rodearme de gente que es mejor que yo en otras cosas que yo no sé hacer. Y eso es muy importante, o sea, siempre tratar de tener la apertura como de acompañarte de gente que vos sabes que es muy crack y muy buena y muy destacada en algo que vos no tenés, ¿verdad? Lo otro es acompañarte de gente que está dispuesta a decirte lo que estás haciendo mal, desde un lugar amoroso, bondadoso y respetuoso, pero que la crítica nunca esté fuera del espacio, porque es la única manera en la que vos desde un espacio de liderazgo, pero también el propio equipo y la conformación de las personas puede mejorar. Nunca dejar de lado que son personas, no robots, ¿verdad? Y siempre empatizar desde ese lugar. Y lo otro que a mí me parece una estrategia importante es siempre tratar de acordar desde antes de arrancar como equipo en la medida de lo posible cómo se solventan los conflictos. Porque siempre al inicio todas estamos muy entusiasmadas y nos llevamos súper bien, pero somos personas y siempre pueden haber desencuentros, entonces siempre es muy importante tratar de identificar desde dónde poder resolver los nudos que se generen en el equipo. Y creo que lo más importante es que un liderazgo adecuado distribuye los éxitos con su equipo, es decir, la persona de liderazgo posiblemente es la que tiene más visibilidad porque es el rol que tiene, pero no sería posible alcanzar esos éxitos si no fuera por un equipo que estuvo ahí dándolo todo también, ¿no? Y contribuyendo, ideando, implementando. Claro. Entonces, a mí me pareció como súper funcional reconocer también, y creo que es como que motiva mucho, como es reconocer las cosas que hacen las otras personas y de alguna manera retribuir ese gran esfuerzo, ¿no? Como colectivo para llegar a un éxito. Sí, tal vez ahí me gustaría hacer énfasis en una parte que fue que mencionaste. Al inicio, aunque estemos entusiasmadas o entusiasmados con el proceso, pueden haber desencuentros. Por eso es que siempre es importante hacer acuerdos de cómo solucionamos los conflictos. ¿Podría dar un ejemplo de eso? Bueno, sí, vamos a ver, en algún momento, en algunos de los temas pasó que, vamos a ver, habían diferentes posiciones en el equipo y no pasó una vez, pasaron miles de veces. Muchas posiciones diferentes, ¿verdad? Y también eso implicaba que a veces se generaran tensiones, lo cual es súper normal y eso ocurre en todos los equipos. Y lo digo porque eso me ha pasado en todos los equipos en los que he estado en todas las etapas de mi vida, en gobierno, en cooperación internacional y ahora en cívica. Es decir, es súper normal porque somos personas. Entonces, aunque no voy a mencionar un ejemplo específico, sí voy a mencionar cómo lo abordamos y era que habían como cuatro posiciones distintas sobre un abordaje puntual y lo que hicimos, al menos en ese momento, y que nos funcionó en ese momento fue discutirlo y discutirlo y discutirlo hasta que ya sentíamos que se había agotado. Y lo que tratamos de plantear es, cuando podíamos, nos acompañábamos de un criterio externo que nos podía ayudar a salir del barrial en el que estábamos, ¿verdad? Como, uy, tal vez estamos como atorados, ¿no? Entonces, atoradas, entonces tal vez esta persona que no está en esta dinámica cotidiana nos puede ayudar con una mejor idea de cómo nos salimos de esta traba, ¿verdad? Pero la otra también es que, y debo decirlo, en algunos momentos quien asume el liderazgo le toca el peso de tomar la decisión final y eso puede pasar. Y en otros momentos también me tocó tomar decisiones fuertes y nunca he dejado de hacerlo y nunca lo voy a dejar de hacer, de prescindir de personas porque pues no había comportamientos adecuados respecto a temas de acoso o temas de respeto a la dinámica del equipo, ¿verdad? Y no solo
De mi equipo inmediato me refiero también en general porque en mi caso yo administraba, digamos, tenía como el de cargo administrativo de Casa Presidencial, entonces me correspondía agenciar algunos de estos debidos procesos y pues toca tomar la decisión y a veces estar en un espacio de liderazgo también pasa por tomar decisiones difíciles. Claro. No, no, gracias por el ejemplo, Ana Gabriel, porque creo que es también para alguna persona que tal vez nunca ha tenido esa experiencia o tal, le sirve mucha ayuda, le es de mucha ayuda poder entender cómo es que se pueden abordar estos conflictos, cómo es que tal vez en algunos casos volvemos a lo mismo, no todas las decisiones son las correctas, pero sí cuando se tiene que abordar algo en equipo es importante hablarlo, comentarlo y entenderlo. Tal vez aquí saltando a otro tema y ya para ir como cerrando un poco la conversación. ¿Cómo es que encontraste tu vocación? ¿Cómo es que vos dijiste, este es mi llamado, esto es lo que yo quiero hacer, así lo quiero hacer, o bueno, por esta ruta me quiero ir? Uy, qué pregunta más difícil, porque no, o sea, vamos a ver, yo creo que desde que estaba en el cole, a mí siempre me generó mucha incomodidad el tema del bullying, porque en su momento, pues yo fui bulleada y recuerdo que mi mejor amigo del colegio también, y que, digamos, como que yo siempre sentí un llamado como de defensa de quien en ese momento, por una situación particular, una condición específica, estaba siendo excluido de una dinámica con violencia, ¿verdad? Y también como que recuerdo que muchas veces como estudiando en el cole, como que yo le decía a mi mamá, es que este tipo de circunstancias que suceden me generan incomodidad y me parece que no es justo, ¿no? Yo entré a estudiar derecho convencida de que era lo que quería, a pesar de que el universo entero me dijo, ¿estás loca? No, ¿verdad? En eso es una carrera no tiene futuro, hay una gran cantidad de abogados, casi nadie está ejerciendo en lo que estudió porque son demasiados, etcétera, ¿verdad? Y de repente estando en derecho, no solo me enamoré de la carrera, sino que me enamoré aún más del activismo en el movimiento estudiantil y fue la Universidad de Costa Rica y el movimiento estudiantil quienes me cambiaron la vida para siempre y donde yo construí, creo, esa vocación de lo que hacía. Yo también lo que quería estudiar era artes dramáticas y cuando pensaba inscribir la segunda carrera, después de haber hecho activismo el primer año, uno de mis compañeros con los que he hecho activismo me dijeron, hey, ¿no quieres estudiar ciencias políticas como segunda carrera? No sé qué. Y yo dije, ay, bueno, sí, está bien, la verdad es que creo que se me da, me gusta mucho. Y entonces, o sea, estaba haciendo la fila para inscribir artes dramáticas y seguí en la fila, pero puse ciencias políticas. Y aunque no terminé la carrera, para mí, mi formación humana y profesional vino esencialmente de la Escuela de Ciencias Políticas, de los profes, del movimiento estudiantil donde estuve en la socia y etcétera. Y de ahí me di cuenta que la política y lo político me convocaba un montón, principalmente contribuir a que lo público fuera distinto y que realmente estuviera centrado en las mayorías, ¿no? Y de ahí en adelante, pues todo es historia. Tuve la posibilidad de estar en el entorno legislativo, en el poder ejecutivo, en seguir contribuyendo desde lo social con defensores y activistas desde un entorno de cooperación internacional como era IVOS, ¿verdad? Y de cooperación para el desarrollo. Y ahora desde Cívica es como todo ese amor, esos saberes y sentires, ponerlos al servicio de la gente también, desde otro lugar, desde un emprendimiento social, pero siempre, digamos, teniendo un emprendimiento con propósito, ¿no? Como ejercer lo privado con propósito. Y eso es tal vez un poco el recorrido de la vocación. Yo creo que fue la U donde se me encendieron todas las luces tomando en cuenta que yo viví la coyuntura del TLC. Mi primer año de universidad fue el año del referéndum, que para quienes tal vez son más jóvenes y no recuerdan, fue una gran decisión política en ese momento en la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos que se decidió se votara vía referéndum. Y eso implicó, digamos, una polarización social en ese momento en Costa Rica, donde era el sí y el no, y fue mucha intensidad, mucha discusión, mucho conocimiento, mucha información, y sin duda yo creo que eso marcó una generación completa de la que yo soy parte. Ujú. Wow. Bueno, eso, qué bonito ver cómo pudiste explicar toda esta trayectoria para llegar a tu vocación, ¿verdad? Pero también algo importante es que mencionaste, yo seguí en la línea de artes dramáticas, pero elegí ciencias políticas y eso te marcó en muchas áreas. Desde ahí me gustaría abordar algo más. Dijiste que en ciencias políticas, hago esto énfasis porque lo mencionaste, ¿verdad? Que dijiste que en ciencias políticas te mostró como toda esta parte, ¿verdad? De todo lo que es sociedad civil, cómo se trabaja del sector público, administración y tal, y gestión. Pero ¿tenés alguna persona que consideras como una mentora o un mentor que te diera como esa motivación que dijiste, sí?
es acá, que te terminara de confirmar, o sea, sí, sí, ya quiero ir por ahí, o tal vez algo que te ha mantenido durante toda esta trayectoria, esta experiencia laboral, profesional, que has atesorado, una frase que te dijera o algo. Wow, qué difícil. Es que yo creo que fue toda una etapa de tanta gente, desde amigos universitarios y amigas hasta profesores y profesoras. Pero creo que, wow, es que tuve profesores excepcionales como Sergio Moya, don José Miguel Rodríguez, que te llevaban a otro lugar, Alberto Jiménez, Mario Peña, o sea, que te llevaban a un análisis totalmente distinto, tanto en derecho y ciencias políticas, ¿verdad? Pero me voy a quedar con una profesora que siempre le digo que me marcó para siempre, porque muchas de las cosas que yo he hecho a lo largo de mi vida tienen una influencia académica de ella muy importante de lo que aprendí con ella en un curso que se llamaba Teorías del Desarrollo. Y ella se llama Mariela Castro Ávila. Ella además trabaja en el Instituto de Fomento de Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones y fue muy curioso porque ella fue mi profesora, yo aprendí demasiado con ella, el curso de ella y lo que aprendimos ahí me marcó, además ella tenía un estilo docente demasiado amoroso y desde un lugar, ¿verdad?, bastante estimulante para una como estudiante y luego tuve el privilegio de trabajar con ella por la agenda de gobierno abierto. Y creo que, digamos, no puedo decir una frase, pero en sí todo mi proceso formativo con ella es que, digamos, entender que el desarrollo ha sido impuesto históricamente por unas minorías privilegiadas y que eso había que disputarlo de alguna manera, digamos, y que debíamos disputarlo desde América Latina, que siempre habíamos sido sujetas de, digamos, desde el colonialismo, ¿verdad? Entonces, y la conquista. Entonces, como que eso a mí me marcó un montón y mucho, mucho de lo que yo aprendí en ese curso, desde un lugar de mucho respeto, traté de llevarlo a la práctica, a el entorno de mi ejercicio profesional en cualquier espacio en el que he estado. Entonces, creo que ella es una persona. Y la otra que no puedo dejar de mencionar, porque es mi inspiración y fue mi acompañamiento y, wow, sí, como un mentor enorme, don Sergio Alfaro Salas, que también fue profesor mío en la universidad, que fue diputado en el contexto del TLC y me parecía bastante inspirador la manera en la que él defendía, digamos, la institucionalidad y la idiosincrasia y la soberanía costarricense, ¿no? Ante el Tratado de Libre Comercio, y que luego fue mi jefe, porque él fue el ministro de la presidencia. Entonces, alguien con quien además todavía me dejo acompañar y aconsejar porque me parece una persona muy sabia y sobre todo muy congruente, porque él no solo dice cómo hacer política desde otro lugar, él hace política desde otro lugar. Entonces, creo que eso también es muy valioso, ¿verdad? La congruencia desde la acción y desde un lugar muy transparente, muy bondadoso y muy directo. Entonces, creo que pueden ser esas dos personas, sin duda alguna. Wow, qué bonito escuchar eso, Ana Gabriel. Tal vez me gustaría también que mencionaras tres características que debe tener un buen liderazgo, una persona que está liderando un proceso, tres aptitudes, características, tal, y que menciones un consejo, una frase que te gustaría darle a esta persona que está del otro lado escuchando este capítulo hoy, que viene de Ana Gabriel Zúñiga Ponte. Qué preguntas más difíciles desde el final, Jorge, qué barbaridad. Pero me encantan porque, sí, estas son las conversaciones necesarias cuando hablamos de liderazgo que hay que tener, ¿verdad? Porque no solo se trata de la productividad y de cumplir metas y objetivos, es que sos persona lidiando con personas, eso es un liderazgo. Creo que tres características o aptitudes que debe tener una persona que ejerce espacios de liderazgo es la escucha activa siempre, siempre escucha activa. Me parece que tiene que ser una persona que estudie mucho. Normalmente quienes están en espacios de liderazgo están agenciando y gerenciando tantas cosas que olvidan prepararse, acompañarse, informarse y nunca tenemos, o sea, debemos dejar de estudiar cuando estamos en roles de liderazgo porque es la única manera en la que vamos a tener nuevas y mejores ideas. Y la tercera es un buen liderazgo siempre, siempre se deja acompañar. Esa es como la tercera gran aptitud característica. Y mi frase, que es una frase que aprendí en el programa Agentes de Cambio de la Frederick Ebert, que me marcó para siempre y que es parte como de la raíz de cívica también, es duras con las ideas, suaves con las personas. Podemos tener una idea clara, una accionable, una intención, ir con todo, ser muy vehementes, pero nunca, nunca, nunca convertir la intención de esa idea en un ataque hacia una persona. Nunca la violencia, nunca el despojo de lo humano, nunca la violación
o amenaza a un derecho humano, nunca el ataque directo para descalificar a quien está dándonos una idea. Desarmemos la idea, desenredemos la idea, pero nunca a la persona. Wow, qué buena frase, apenas para un libro completo. No, de verdad que sí, de verdad que sí. Y fijo que hay también, o fijo has leído alguno y tal vez hemos visto alguno por acá. Pero vieras que con todo esto que mencionas, te lo agradezco, tanto las aptitudes que mencionas, características de una persona que está liderando un proceso, ¿verdad? Y también esta frase final. Creo que algo importante y algo que me gusta destacar siempre dentro del podcast de los juegos de liderazgo es que como personas también, vos lo mencionaste aquí varias veces, somos humanos, somos personas que vamos a sentir, vamos a tener emociones, pero nunca nos tenemos que abandonar a nosotras y a nosotros mismos, porque si yo siempre menciono, si uno está bien, alrededor de uno está bien. Eso es algo que quiero que también destaquemos el día de hoy. Aquí tuvimos de invitada a Ana Gabriel Zúñiga Ponte, que es la directora ejecutiva de Cívica, que es una catalizadora de proyectos colaborativos y democráticos, y además fue viceministra de la presidencia del 2014 hasta el 2018. Aparte, mucha más trayectoria que van a poder escuchar en todo este podcast. Así que muchas gracias por estar acá. Gracias, Ana Gabriel. Gracias a vos que estás del otro lado escuchando esto, sea de mañana, sea de tarde, sea de noche. Y nos escuchamos en el siguiente capítulo de los Juegos de Liderazgo. Muchas gracias. Los Juegos del Liderazgo.